Bueno, pues vamos con la última charla de esta edición número 30 de las jornadas del cómic de Avilés. Lo primero decir, como os hemos avisado, y por cuestiones de tiempo, que nada más acabe la charla de Gars se producirá en sus firmas, al contrario de lo que hacemos en otras ediciones. Y luego haremos la clausura después. Esto ya lo ha dicho Germán, bueno, pero por si alguno se ha incorporado ahora, que lo sepa también. Y ahora, bueno, algo que ya sabemos todos, ¿no? Que estamos en un momento legendario, que es tener en Avilés a un autor que cuando empezábamos a hacer las jornadas allá por el 96 y cuando seguimos un poquito después, parecía un sueño lejanísimo que alguna vez pudiéramos convencerlo de estar aquí con nosotros, y finalmente, como uno de los mejores, y no el mejor posible regalo de 30 aniversario de cierre de esta edición, pues tenemos a uno de los nombres, quizás el guionista, el nombre de guionista más efervescente, más brillante, más diferente, con un sello personal más propio, y que nos ha dejado una cantidad de obra espectacular, porque además, por suerte para nosotros, es muy dedicado y muy prolífico. Aparte de trabajar para el mercado británico, que vamos a hablar de títulos como Predicador, como The Voice, como Crosser, solo por mencionar algunos de creación propia, que son los que se dicen siempre, que hablaremos por supuesto de alguno más, o de haber hecho probablemente las etapas más brillantes de personajes con tanta tradición como John Constantine en Hellblazer o como The Punisher. Pero como sé que es imposible que podamos hablar de toda su obra en un espacio de tiempo tan diminuto, quiero aprovechar también todo su conocimiento de este medio, todo su amor por el mismo y su obra, claro, para que nos cuente un poquito cosas de cómo era la escena del medio entonces, de cómo considera este maravilloso lenguaje que adoramos ahora mismo. Y ya cedo pronto el turno de palabra a él, preguntándole una cosa, que es, ya nos contó muchas veces cómo empezó a publicar, además el día de su 19º cumpleaños, cómo se interesó por el mundo del cómic, pero hay algo que nos ha preguntado mucho menos, y es cómo eran esos años justo anteriores a que publicara su cómic. Ese momento en el que llega la primera librería especializada de cómic, se encuentra que el dependiente, uno de los dueños, es un tal John McCree, una librería donde también conocería a Alan Moore. ¿Cómo era ese momento de efervescencia de fan? ¿Cómo era ese momento de crepitar talentos en un punto neurálgico como era esa librería? ¿Qué nos cuentas esos 2 años que precedieron a todo lo que ya sabemos? Thank you. Just to clarify a little bit, I grew up in a small town called Hollywood, 1L, just outside Belfast. And in a strange way, it was very formative in my comics career, because the distribution of American comics in Northern Ireland was very patchy. In Belfast, you could get a lot of American comics. Where I grew up, you saw them occasionally, and I wasn't able to read them and enjoy them, well, really at all. The distribution was quite poor. But British comics, 2000 AD and Battle Action and Commando, they were readily available, and so that is what I grew up on, and that is why I have no real interest in regular superhero stories. Because I think to get into that stuff, you need to get into it as a kid. And I didn't. I was into something else. So when I eventually did read superheroes properly, I was reading things like Watchmen and Dark Knight and Elektra Assassin and Miracle Man, and getting a completely different take on superheroes. So that's the first bit. Bueno, me gustaría tratar de aclarar un poco cuál era mi situación y hacer una precisión de dónde vengo y de dónde procedo. Y el caso es que yo crecí en una localidad a las afueras de Belfast que se llama Hollywood, pero ojo, Hollywood con una L, no con Y. Y creo que el hecho de vivir allí tuvo un impacto en mi carrera, porque tuvo un efecto en mi acceso a los cómics de superhéroes norteamericanos.
la distribución del cómic de superhéroes en Irlanda del Norte era, digamos, irregular, por no decir otra cosa. En Belfast podías encontrar todos los números de todas las colecciones, pero donde yo crecí, pues no, podías ir pillando alguno que otro suelto y ya está. Lo que sí estaba disponible para el lector en este Hollywood era los cómics británicos, Dormida D, Battle Action, Commando, todos esos estaban pues al alcance de la mano. Y yo no disfruté tanto de los superhéroes de pequeño, pero de estas series o de estas publicaciones que se acabo de mencionar, sí, muchísimo. Quizás por eso no me interesan tanto los superhéroes. Yo creo que al lector de superhéroes normalmente le interesan especialmente porque los ha conocido desde niño. Creo que si no lees superhéroes de pequeño, luego es difícil que te vayan a llamar la atención. Y yo no los leí, yo leía otras cosas y me interesaban otras cosas. Y además hay que añadir algo más, y es que los primeros cómics de superhéroes que yo leí fueron pues Watchmen, El regreso del Señor de la Noche, Electra Asesina, Miracle Man, en fin, cosas que no tenían que ver con lo que eran las historias tradicionales de superhéroes hasta entonces. As to how I got started, there were two comic shops in Belfast. One was run by my friend John McCrae. That's where I met him. And when we were engaged to produce the story Troubled Souls for Crisis Comic, I already knew John, knew he was an artist who wanted to work in comics, and he was the obvious guy to ask. This was pre-internet, reference was not easily available, and so it made far more sense to have an artist who was based in Belfast and knew the territory and knew what to draw. The other comic shop was run by two friends of mine called John McMahon and Malachi Coney. They hosted the Belfast leg of the Crisis signing tour in 1988, where I met the editor, got in touch with him and pitched him the story that John and I would eventually do. Y el caso es que yo llegué a trabajar como profesional en el mundo de los cómics, bueno, pues porque tenía una historia que quería que dibujaran, logré que la aceptaran y que se titula Troubled Souls. Y el dibujante de esa historia tenía que ser John McCrae. Yo lo conocía porque era para la editorial Crisis, por otra parte, esta primera historia. Y a John yo lo conocía porque trabajaba precisamente en esa librería de cómics y sabía que quería ser dibujante y que le encantaban los tebeos. Y era la elección obvia para la historia que yo quería contar, porque esto es de los tiempos antes de Internet, no era fácil tener acceso a las referencias para los dibujantes cuando tenían que ponerse a trabajar, y la historia de Troubled Souls está ambientada en Irlanda del Norte, así que el hecho de que John viviera cerca de Belfast pues hacía que conociera bien el territorio y supiera lo que tenía que dibujar. Además, yo había logrado, por otra parte, que me aceptaran esta historia gracias a la otra tienda de cómics de Belfast. John trabajaba en una, pero gracias a la otra tienda de cómics de Belfast logré que me aceptaran la historia, porque John McMahon y Malachi Coney eran los dueños de esa librería. Cuando hubo una gira de firmas de Crisis en el 88, la gira pasó por su librería, yo acudí allí y es donde conocí al editor, al que le pude proponer esta primera historia, que la aceptó y que fue mi primer trabajo publicado. And lastly, Alan Moore. I met Alan at a British, not exactly convention, art exhibition, not long after I'd begun writing comics. He was obviously an influence on my work. He is the best, most talented creative person this medium will ever see, I think. But this is something he said to me comparatively recently. He said that actually he thinks, and I agree with him, that I was mostly set in my ways as a writer before I knew his work, because I'd grown up on 2000 AD and Battle Action, and it was the work of Pat Mills and John Wagner.
and writers like that who had really set me on my creative path. Alan had some far more practical advice to offer me when we met, which was simply own what you create and don't let what happened to my generation happen to yours, and make sure that you maintain control, creative and financial control of the stories you come up with. Because the companies that you'll be working for are quite merciless, and you have to make sure that you're in charge of what you create and they are not. And that is some of the best advice I've ever been given. Y en cuanto a Alan Moore, lo conocí en una exhibición de arte, ni siquiera en unas jornadas, en una exhibición de arte, poco después de haber empezado mi carrera como guionista. Desde luego ha tenido una gran influencia, mejor dicho, en mi obra. Creo, sinceramente, que es la persona de más talento y de mayor capacidad que ha trabajado en este medio que nos gusta. Me parece absolutamente fantástico. Y me dijo hace relativamente poco algo con lo que estoy bastante de acuerdo, y es que él cree que mi manera de escribir y de crear guiones pues ya se había establecido, ya estaba definida antes de que yo conociera su obra. Yo creo, y él me comentaba lo mismo, que a mí me han influido sobre todo guionistas como Pat Mills o John Wagner, que trabajaban sobre todo en 2000 AD, y que mi camino creativo, mi recorrido creativo, si queréis, pues ya se había iniciado con ellos antes de que conociera la obra de Alan. Pero Alan sí me dio uno de los mejores consejos, uno de los consejos más prácticos que he recibido en mi vida, y lo hizo desde la perspectiva del creador. Me dijo que me tenía que encargar y asegurar de que todo lo que creara fuera de mi propiedad, de que fuera yo el propietario de las historias, porque me dijo que no le pase a tu generación lo que le ha pasado a la mía. Asegúrate de que tienes el control financiero y creativo de tu obra, porque vas a trabajar para empresas que son implacables y como te descuides se van a quedar ellas con todo. Así que asegúrate de que tú eres el propietario de lo que creas, y desde luego me parece probablemente uno de los mejores consejos que he recibido en mi vida. Hemos visto algunas imágenes de True Faith y veremos luego El Predicador, y esto nos lleva a algo que se dice mucho al analizar la obra de Garth, y es pues la presencia o su mirada hacia la religión. Y yo nunca he tenido la sensación de que realmente esté mirando tanto a la religión, sino como a las consecuencias de la religión. Quiero decir, más allá de que creamos o no, o nos parezca real o no, la idea de un Dios, lo que no podemos negar son las consecuencias de las cosas que la gente hace, o por creer o por no creer en Dios. Me gustaría saber un poco si él tiene esa sensación de que es más interesante la consecuencia de la creencia que la creencia en sí mismo, porque me parece muy presente en su obra este mensaje. The consequences of religion than religion itself. I think that's absolutely right. I am very much anti-religion. I am a lifelong atheist. I see no value in it whatsoever. It's funny that you mentioned True Faith, because what actually happened there was, when it appeared in its collected edition, the public relations specialist for the publisher sent copies to every major church and religious organisation in the UK, hoping to stir up a bit of controversy, and he did, and the thing was withdrawn from sale. That shouldn't have happened. If there'd been a more sensible approach to that, the book would simply have come out, made whatever impact it did. But unfortunately, it had an impact beyond anything anyone could have imagined. Yes, as I say, I'm against religion, a bad idea. I will never write sympathetically about it. I think you see that from True Faith to Preacher, even to something as silly as Marjorie Finnegan, Temporal Criminal. I think it's a bad idea that it has accompanied the development of the species from the beginning, and it's caused
enormous negativity. You can see the results currently in the United States, where things are going very bad very fast, simply through the exploitation of religion. Pues estoy totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. Yo soy antirreligioso, he sido ateo toda la vida, no veo nada de valor en la religión. Eso está presente en True Faith, por ejemplo, pero también en Predicador, desde luego. Y me hace gracia lo de ver True Faith ahora, porque hubo un jaleo importante con esa obra en su momento. Y es que Relaciones Públicas, el tipo de prensa de la editorial, decidió, justo antes de que se sacara True Faith, de que se publicara, pues enviar un ejemplar de la obra a todas las organizaciones religiosas y a todas las iglesias del Reino Unido, con la esperanza de que suscitara polémica y eso hiciera algo de ruido y hubiera movimiento y publicidad. Efectivamente lo logró, tanto es así que se retiró de la venta el cómic y no pudo seguir adelante. Me interesa mucho ver el impacto que tiene la religión en la sociedad. Siempre que escriba algo sobre la religión va a ser con tono negativo, no voy a ser nunca amable con las cuestiones religiosas. No creo en la religión ni en el valor que pueda tener, y eso está presente desde el True Faith hasta cosas tan ligeritas como Marjorie Finnegan, criminal temporal, o como se titula. El caso es que me parece que es algo muy negativo, es una idea que ha ido acompañando a nuestra especie desde el principio y me parece que es algo que no aporta y se pueden ver los resultados a nuestro alrededor constantemente, los resultados de la religión. Creo, por ejemplo, que el uso de la religión es uno de los motivos por los que la situación está empeorando tan rápido y se está poniendo tan mal en Estados Unidos, simplemente por explotar la religión para obtener una serie de resultados. Es evidente, nos lo acabas de decir tú, que detestas la religión, pero sabemos que amas el western, ahí se mezcla un poco todo esto en Preacher. Sabemos que no te gusta la idea general de los superhéroes, pero sí te gusta en tus obras criticar, pues yo que sé, la política o la sociedad actual y hacernos pensar. Entonces, analizándolo un poco, creo que el terreno donde más te mueves, y creo que eres el único autor en el que esto está tan presente en toda la obra, es esa intersección entre lo que amas y lo que odias. Sueles coger una historia sobre algo que odias y revestirla de un traje de algo que amas. Me gustaría que nos hablaras un poquito de esta forma de trabajar. Yeah, that's fair. When I think about Preacher, I often try to remember when I was beginning thinking about it in 1993, 4 or 5, and thinking what the world needs now is a contemporary Western horror, crime, religion, romance, war, just about everything except superhero story. But of course that isn't what I was thinking. What I was thinking was, well, I'll just throw in everything I like and hope for the best. But yes, there's no question about it. I suppose any idea of a battle against the religious forces that benight this planet would require some sort of similarly epic answer, and there's nothing more epic than a Western. As opposed to The Boys and superheroes, where you have a situation, I suppose, where you're answering that old question: what if superheroes were real? Well, people have tried to answer that with Watchmen, Miracle Man, terrific books, martial law, wonderful stuff. My answer is, they'd partly be like pop stars in terms of their lack of self-control.
they'd partly be like politicians in terms of their actual effect on our world. And there'd be a corporate element to this. They would be owned. They would be trademarks, which they are. And it would be those incredibly negative influences, the pop star, the politician, and the trademark, that would allow them to get away with absolute horrific murder. And that, I suppose, is where The Boys comes from. Pues la verdad es que sí, podría decir que es un análisis bastante acertado. Me gustaría decir que cuando concebía Predicador y pensaba qué es lo que podía meter en la serie allá por el 93, 94 o 95, me di cuenta rápidamente de que lo que quería era dar una respuesta a lo que necesitaba el mundo, y vi claramente que lo que el mundo necesitaba era una dosis de una del oeste, de terror, de cómic bélico, de algo contra la religión, de una historia de amor, básicamente de todo lo que me gustaba, menos los superhéroes. Pero no fue ese un planteamiento que hiciera, sino que simplemente pensé, bueno, pues voy a intentar meter un poco de todo lo que me gusta y a ver si sale bien la cosa. Creo que si pretendemos resistirnos u oponernos a las fuerzas religiosas que atacan o que dominan el planeta, hay que darles una respuesta épica, y no hay nada más épico que una del oeste. Así que por eso es por lo que me planteé la serie y cómo me la planteé. En cuanto a The Boys, pues efectivamente me parece que lo que trata es de responder a la muy manida y antigua ya pregunta de cómo serían los superhéroes si existieran en el mundo real. Hay otros cómics que ya lo han intentado. Hay cómics muy buenos como Watchmen, como Miracleman, como Martial Law, que tratan de dar una respuesta a cómo serían los superhéroes si existieran en el mundo real. Pero mi respuesta básicamente consiste en tres elementos, tal y como yo lo veo. Creo que si los superhéroes existieran, se les trataría como a estrellas del pop, y que también se comportarían con la falta de autocontrol que caracteriza a las estrellas del pop. Creo que también serían como políticos y que tendrían un efecto sobre el mundo que sería, bueno, pues como el que tienen los políticos en nuestra realidad, y que sería un elemento corporativo, que serían propiedad de una empresa y que serían marcas registradas, que de hecho, si lo pensáis, realmente lo son, y que esas tres influencias negativas, esos tres elementos negativos, permitirían a los superhéroes salirse con la suya y salir de rositas de cualquier tipo de asesinato o situación semejante. De ahí es de donde nace The Boys. Tuvimos la suerte de tener en varias ocasiones en las jornadas a John McCree, la primera vez como un canalla divertido, la segunda vez como un señor que venía con estudiantes británicos a que conocieran las jornadas del cómic. Era igual de divertido, pero bastante menos canalla, y en ambos casos lo quisimos mucho. Y en la charla nos dijo que uno de los TVOs en los que mejor se lo había pasado nunca había sido en Demon, en los años que estuvo entre el 93 y el 95 haciéndola con Garth. Que le hacía mucha gracia pensar en que Garth tenía que hacer que el personaje hablara en versos, y que eso le hacía mucha gracia imaginándolo sufriendo ahí, porque él tenía que sufrir luego también dibujando. Pero que lo que más cariño le había cogido a Demon, aparte de lo bien que lo había pasado, es al personaje de Tommy Monaghan, con el cual luego acabaron haciendo Hitman. ¿Cómo recuerdas tú esta etapa en Demon? That came about because John actually tried out for the art on Hellblazer. This was before Steve Dillon came aboard, and it didn't work out. But downstairs from the Vertigo office was the regular DC office, and there the editor of the Demon, Dan Raspler, asked me if I would like to take over the Demon from Alan Grant and who might draw it. And I suggested John, who happened to be there at the time, and he was a far better fit for the Demon than he was Hellblazer. That's where that began. It is interesting to consider that Steve's time on Hellblazer, which led to Preacher, happens around the same time as John's time on the Demon, which leads to Hitman. They are two very different but very similar books. I think the Demon and Hitman always sold much, much less than Hellblazer and Preacher.
That's a lot to do with the nature of those books. But I regard them both, I regard all those books with enormous fondness. You do that bit and then I'll do the next bit. Yeah. Pues el caso es que John McCrea presentó pruebas para ser el dibujante de Hellblazer. Esto es poco más o menos un poco antes de que Steve Dillon se convirtiera en el dibujante de la serie. Y claro, le dijeron que no. Pero cuando fue a presentar las pruebas a la oficina de Vértigo, pues la oficina de Vértigo en aquella época estaba en el piso de arriba de la oficina normal, si queréis, de DC. Y yo estaba allí hablando con el editor, con Dan Raspler, que me dijo, oye, mira, que es que necesitamos a alguien para que escriba The Demon y sustituya a Alan Grant. ¿Te encargarías tú de ello? Y le dije que sí. Me dijo, vale, ¿y si te ocurre algún dibujante? Y yo sabía que John acababa de presentar las páginas y estaba arriba en la oficina y dije, bueno, pues John McCrea. Y realmente creo que fue una decisión adecuada, porque me parece que el estilo de John es idóneo para The Demon y no hubiera funcionado también en Hellblazer, ni mucho menos. Además, es curioso porque la etapa de Steve Dillon en Hellblazer es la que luego nos llevó a Predicador. Y al mismo tiempo, la etapa de John en The Demon es la que luego nos llevó a Hitman. Sé que las series son bastante distintas entre sí, pero tienen bastantes semejanzas también. The Demon y Hitman son mucho menos conocidas y mucho menos populares que Hellblazer y Predicador, pero en cualquier caso les tengo mucho cariño a todas ellas y estoy, pues eso, les tengo mucho aprecio a todas, independientemente de lo que hayan vendido o dejado de vender. So, in just the same way that I feel that on Hellblazer, Steve and I had not quite gotten where we were going, but we got there with Preacher. On the Demon, John and I are not quite where we're headed for, but we get there on Hitman. I should say I did not mind the rhyming one bit. I bought a rhyming dictionary and I never used it. It's actually a lot easier than you would think. Once you get into the rhythm of it, it's quite easy. The value of the Demon was that it gave birth to Hitman. And Hitman was John and I making our names in the American industry in the same way that Steve and I are with Preacher. In unique ways. There is nothing else like Hitman. There is nothing else like Preacher. If you look at Hitman, the character, Tommy Monaghan, is himself perhaps not that interesting. He's just a likable guy who props up a bar. It is the world that we surround him with that gives that book its quality, its character, its six-pack, it's Section 8, it's Dog Welder, it's Beitor, it's Hacken and Ringo and Nat. It's the people that we surround Tommy with that make Hitman Hitman. And that, of course, all began with the Demon. I should say that in both cases, you're talking about a time I regard with enormous fondness as two of my dearest friends and I establish ourselves in the business. In the 90s, a lot of fun in those days. I am very sentimental about them. Pues igual que Steve y yo teníamos la sensación en Hellblazer que no habíamos llegado a donde queríamos llegar y que alcanzamos nuestro destino, nuestro objetivo al hacer Predicador o durante nuestra etapa en Predicador, pues lo mismo sucedía con John y conmigo, con The Demon y Hitman. Creo que fue un recorrido semejante en ambas series, en ambos casos, mejor dicho. En cuanto a lo de rimar, pues sinceramente, a pesar de lo que diga John, no me molestaba ni lo más mínimo. Llegué incluso a comprarme un diccionario de rimas, pero no lo usé nunca. Una vez le pillas el ritmo, una vez te acostumbras a hacerlo, no es tan difícil lo de ir rimando. Y lo cierto es que lo disfruté bastante. El valor que tiene The Demon es que dio origen a Hitman y eso permitió
que John y yo nos labráramos un nombre en el mercado norteamericano, igual que nos lo habíamos labrado ya Steve y yo. Tommy Monaghan no es un personaje tan interesante, si os lo planteáis bien. Es un tipo pues así agradable y tal, que monta un bar, un fulano agradable y ya está. Lo que es realmente interesante de Hitman es el entorno de secundarios con el que rodeamos a Tommy, que si Sixpack, que si Sección 8, que si Doc Welder, el soldador de perros, que si Bator, en fin, todos estos personajes son los que le dan color y le dan vidilla a la serie. Me estás hablando ahora, por cierto, de The Demon, de Hellblazer y demás, y eso me hace pensar en un momento muy especial para mí, en el que estaba empezando a trabajar en este mercado con dos grandes amigos míos, en el que nos estábamos labrando un nombre en la industria en los primeros años 90, y esa es una etapa muy divertida de mi vida y que recuerdo con mucho cariño, así que me estoy poniendo un poco sentimental y todo, acordándome de ellos. Hellblazer siempre ha sido un título que me ha encantado, una colección que he seguido con atención. Lo dije públicamente muchas veces, así que lo repito una más. Para mí el mejor Hellblazer, el mejor Constantine es el tuyo. Y yo creo que fue porque fue la primera vez que empecé a notar que el guionista, más que fijarse en el lado oscuro, en el mundo de demonios, en el mundo por el que transita la parte sobrenatural de Constantine, empezaba también a mirar hacia el otro mundo de John, ese mundo urbano, ese mundo en el que tiene que lidiar pues, con la pérdida, con su hermana, con pagar facturas, un poco con todo esto, ¿no? Y no solo tiene que lidiar con todo esto, sino que se te ocurre que va a lidiar con una amenaza mucho mayor que todas las demás que había tenido que enfrentarse en la serie anterior, como es un cáncer. Me gustaría que nos contaras primero tu salto sobre el personaje y si desde el principio tenías claro, voy a ampliar el lado humano, el lado mundano, por así decirlo, de John. I think I probably began with cancer, simply because I thought I'm the new kid on the block, I'm 20, and I need to make a splash, and I'm going to hit this guy, this established character, with the biggest thing I can think of. There's no point in creating a new and bigger monster for him to fight. You have to give him something that he can't, or it seems he can't escape from. That's where the lung cancer storyline came from. I appreciate what you're saying very much, but I do not think I did a particularly good job on Hellblazer. I think I made Constantine too sympathetic, and I think I made him too heroic. I think Jamie Delano did a better job in following the threads of what Alan Moore created. I love Jamie's work on Hellblazer. I love the Fear Machine. I like the Fear Machine, but the one I really like is the Family Man. I think that is a terrific storyline. I do sometimes think that Constantine might have best been served not as an ongoing book, but as a series of mini-series, because after 300 issues, the Thing takes on the character almost of the establishment, and it shouldn't be. It should have that punk quality. It should have that thing where it just pops up from time to time and angers people. And Constantine should have that impish quality where he himself is what is it he says in the very first scene where he speaks in Swamp Thing? I'm a nasty piece of work, Chief. Ask anybody. So he fights dirty for the right reasons. He should annoy people, irritate people, but he himself should not become the establishment. He should be a character who pops up from time to time rather than having regular appearances. Pues yo creo que probablemente lo del cáncer se me ocurrió porque me di cuenta de que era el recién llegado, el chaval nuevo en el barrio, tenía 20 tacos y necesitaba pues
forjarme un nombre. Así que decidí que en lugar de tratar de inventar un monstruo más chungo y más duro que enfrentar a Constantine, lo que iba a hacer era buscar algo que no pudiera, a lo que no pudiera escapar, o a lo que al menos aparentemente no pudiera escapar, algo contra lo que no pudiera luchar. Y de ahí surgió la idea de lo del cáncer de pulmón. Al contrario de lo que tú estabas diciendo, Jorge, creo que no hice un buen trabajo. Me parece que hice que Constantine, que Hellblazer, fuera demasiado empático, que fuera demasiado heroico. Creo que el que realmente hizo muy buen trabajo con Constantine fue Jamie Delano. Básicamente él fue el que mejor siguió el ritmo de lo que había marcado Alan Moore con sus primeras historias, el que mejor siguió la senda que Alan Moore había abierto. Me encanta la historia de Delano, de La máquina del miedo, pero sobre todo me flipa la historia del hombre de familia. O sea, ese me parece realmente increíble. Creo que a mí me quedó demasiado heroico y demasiado empático, como digo. Además, tengo la sensación de que Hellblazer no debería ser una serie regular, sino más bien un conjunto de miniseries. Debería aparecer únicamente en proyectos que sean series limitadas, porque claro, cuando tienes una serie que llega al número 300, es imposible que no consideres al personaje como parte del establishment, como parte de lo que ya está establecido, y creo que eso es privarle a Hellblazer de su esencia. Me parece que tendría que ser una esencia un tanto más punk, un fulano que aparece de vez en cuando, cabrea a todo el mundo y luego desaparece otra vez, que tenga un carácter casi pues de diablillo, que sea un fulano que llegue y moleste a la gente. La primera línea de diálogo que sale de los labios de John Constantine cuando por fin habla en La cosa del pantano es algo así como: soy un fulano chungo, jefe, pregúntale a cualquiera que ya verás cómo te lo dicen. Es un tipo que juega sucio por buenos motivos, que tiene los mejores motivos, las mejores intenciones para jugar sucio, y que lo intenta hacer siempre para obtener no le importa usar cualquier tipo de truco para obtener un resultado que sea bueno. Me parece que debería ser, por tanto, un personaje que no forme parte del establishment, sino que esté al margen del mismo y que surja de vez en cuando, más que en una serie que se publique con una cadencia regular. Bueno, ya dije que íbamos a ir hablando de algunas obras, que íbamos a ir hablando de aspectos generales en tu trabajo, pero también queremos conocerte un poco más a ti como persona y como lector. Así que después de, aunque cuando trabajas con un personaje como John Constantine sabes que es el juguete de otro, si alguien te deja un juguete 3 o 4 años, en cierta manera cuando te lo quitan te fastidia un poco, y porque ya lo consideras un poco tuyo, ¿no? Así que me gustaría saber qué pasa con los juguetes que tienes que devolver. ¿Sigues mirando cómo juegan con ellos? ¿Continúas leyéndolos posteriormente? ¿O al revés, no vuelves a mirar qué han hecho los siguientes propietarios? Well, that depends entirely on who's playing with the toys. With Constantine, yes, I knew immediately that I was going to pass that book on to someone else. Immediately Eddie Campbell, and followed by Paul Jenkins. No, that has never bothered me, because I think the advice that Alan Moore gave me resonated there. It's like, you don't own this, so you must focus on things that you do own. I was pleased that when I finished with Hellblazer, it was in slightly better or the same shape in terms of sales that it was when Jamie handed it to me. And I was fine with that. If I had chopped the sales in half, if I had ruined the book, then I would have been very, very worried about what I'd done. But it was the fact that I took this thing that meant so much to so many people and essentially returned it in the same condition that I'd received it, that left me thinking, yeah, okay, fair enough, I've done a good job. But what I was really thinking at that point was, it is now time to go on and do your own stuff. Much later on The Punisher, I must have been, by the time I wrote The Punisher,
God, what, the 20th or 30th writer to tackle the character, something like that. So I was far less precious about the people who'd come before me, and I simply took the bits that I liked and ignored everything else. I was not worried about really any previous Punisher stories. When I wrote the character, I was only concerned with doing what meant anything to me about that character. Bueno, pues la respuesta es que depende de quién juegue con ellos. En el caso de Constantine sabía que le iba a ceder la colección a alguien más y no tenía ningún problema con ello, no me importaba en absoluto. Sabía que después de mí, llegó Eddie Campbell y después de él Paul Jenkins. Y nunca me molestó ceder el personaje porque recordaba y tenía muy presente el consejo que me había dado Alan Moore, y es que no debería preocuparme por lo que no era mío y sí debía centrarme en lo que era de mi propiedad. En el caso de Hellblazer, lo que sí me satisfizo bastante es que el nivel de ventas estaba poco más o menos al mismo o en las mismas cifras que cuando yo me hice cargo de la serie, incluso era un poco superior. Básicamente había cogido un personaje en un estado concreto y lo había devuelto en ese mismo estado o incluso un poco mejorado. Y ahí ya dije, bueno, vale, bien, perfecto, esto ha salido bien. Si llegó a haber hecho que las ventas cayeran a la mitad, sí me hubiera preocupado bastante más con lo que estaba haciendo, pero el resto pues me daba un poco igual. Si le llego a haber dado el personaje en peor estado a quien me iba a seguir, pues no me hubiera hecho tanta gracia, pero si lo devolví tal y como me lo habían dado a mí quienes me habían precedido, pues dije, venga, de acuerdo, es correcto. El tiempo en el que he estado el personaje ha sido mío y he respetado la herencia que me habían transmitido. Ya cuando más tarde me encargué del Castigador, de Punisher, ya habían pasado por el personaje como 20 o 30 guionistas y a ella me preocupaba un tanto menos el respetar lo que hubieran hecho los anteriores. Básicamente, en el caso de Punisher, del Castigador, lo que hice fue pillar los elementos que me gustaban del personaje e ignorar el resto, no hacer caso a lo que había ocurrido en el pasado. Me daba absolutamente igual lo que hubieran hecho antes, lo que a mí me interesaba era coger los elementos que me parecía que funcionaban para poder contar la historia y que llegara después pues hiciera lo que quisiera con el personaje. Al ser 20 y pico, 30 los que ya lo habían escrito y no solo un par de guionistas, sentía menos necesidad de respetar lo que hubieran hecho mis predecesores con el personaje. En la charla de ayer por la mañana sobre 2000 AD hablamos de Carlos Ezquerra. Hoy acabas de mencionar ese momento en el que estabas haciendo series con dos amigos como John McCree y Steve Dillon, y siempre es evidente en tu obra que has sido muy leal pues a tus parejas creativas, saltando de proyecto en proyecto y teniendo pues relaciones muy duraderas, ¿no? Si miras tu obra, en base a esa amistad, si miras tu obra, por ejemplo, El Predicador, en realidad, detrás de todo, y si rascas la superficie, lo que te queda es una historia de amistad de una serie de personajes contra el mundo. Te gustan mucho las historias de guerra, que fundamentalmente también son esos, un grupo de camaradas que depende su vida del que tiene al lado, donde la amistad se tiene que vivir de una manera pues mucho más vívida que en cualquier otra situación. En realidad, por mucho que leamos y que nos digan y que nos imaginemos que si la religión, que si el humor, que si la violencia, todos tus cómics, todos tus trabajos, mucho de tu vida, en realidad, el centro es la amistad. That's fair, but my perspective on it has changed a bit. I mentioned that Preacher and Hitman were very much stories of the 90s. The 90s, that was an optimistic time. The last 20, 25 years have not been such an optimistic time, and I have to say that I've had a good deal of that optimism knocked out of me by personal experience and by the view of the world that I've developed. If you look at The Boys, for instance, that is a far more cynical and less optimistic view of particularly male relationships than anything you'll see in Preacher and Hitman. I'm not going to say that The Boys is how I see the world, but I think it has to be considered seriously
in any look at my work and how I try to reflect human, especially male relationships. Sí, pero creo que la perspectiva ha cambiado con el tiempo. Eso no. Cuando hablamos de la situación no es ahora como era antes, básicamente. Cuando hablamos de Predicador o de Hitman, estamos hablando de historias que son de los años 90. Yo os lo decía antes, que escribía en los años 90. Y los años 90 eran para mí una época mucho más optimista que la actual. Me han ido quitando el optimismo a base de golpes, en parte por experiencias personales y en parte por la visión que tengo ahora mismo del mundo. Si queremos hablar de mi visión del mundo, creo que incluir en esta lista The Voice. The Voice, obviamente, ya tengo mucho menos optimismo, quizás sea una visión más cínica, pero me parece que incluso la forma en que abordo y trato las relaciones de amistad, sobre todo entre varones, pues es muy distinta a como la abordaba en Predicador o en Hitman. Creo que el mundo ha cambiado y creo que si vamos a hablar de mi visión de las relaciones personales o de mi visión del mundo, hay que incluir en la receta The Voice. No se puede tener una mirada sobre mi obra que sea completa sin incluir a The Voice en esa perspectiva. I should say, do you have the phrase all for one and one for all? Yeah. I think it's Yeah, the the Three Three Musketeers. Musketeers. Yeah. It sounds good and it's something you believe in when you're young, and then experience will adapt your view of that particular idea, and you understand that not everyone sees life the same way, and it's sometimes a bitter lesson, and you find yourself resigned to understanding that, and so that affects the way in which you will see relationships from then on. I'm still enormously fond of most of the people I worked with from that era, but it's not a universal truth. Supongo que conocéis lo del lema de los mosqueteros, o de uno para todos y todos para uno. Bueno, pues eso está muy bien y suena muy bonito y es muy optimista cuando eres más joven, pero luego la experiencia te va cambiando la perspectiva y va haciendo que veas las cosas de una manera diferente, y que no todo el mundo, y que comprendas que no todo el mundo tiene la misma visión del mundo. A veces esa lección es una lección bastante amarga y dura de asumir, pero tienes que resignarte a la idea de que así son las cosas, y eso afecta a la manera en que ves el mundo y en que te relacionas con tu entorno. Sigo teniendo un cariño enorme a lo hecho durante esa época de los años 90, sigo recordando con cariño a mis colaboradores de aquella época, pero eso no es una verdad universal que sea aplicable a todas las personas con las que he trabajado. Aprovecho, tampoco estamos siguiendo ningún orden cronológico ni nada, pero estas imágenes de Bloody Mary, en ese momento, en aquella época, había estado en las jornadas y ya lo conocíamos un poquito antes, y yo tenía bastante relación con Carlos Ezquerra. La verdad que le llamaba súper emocionado porque, joder, era Carlos Ezquerra y yo pensaba quizás algún año hacer unas jornadas del cómic, y él era un tipo como si fuera muy malote, pero luego era un corazón enorme y siempre decía, joder, ya me llamas otra vez. Yo, hoy si es mal momento, no, cuéntame que estoy viendo Los Simpsons mientras dibujo, o lo que sea, y era una cosa así de divertida, ¿no? Y vamos, cuando fuiste entrando como autor en la vida de Carlos estaba auténticamente maravillado, o sea, siempre no hacía más que decir cosas estupendas. Y él, lo que más le fascinó fue un día que a raíz de un simple dibujo suyo le llegaste con la idea de vamos a hacer lo que luego fue Bloody Mary, ¿no? Y esta serie le encantaba, le parecía maravillosa. Cuéntanos un poquito cómo surgió creativamente Bloody Mary, porque me parece muy divertida la anécdota. Carlos was wonderful, and he was a pleasure to work with. I'd grown up reading his work on Judge Dredd and Strontium Dog and so many other great battle action and 2000 AD stories. So to be able to work with him was a dream come true. He had a number of sketchbooks that he carried around with him, and he just let you look through them, and he said, see if any of this works for you. And you would look through these books and there would be these incredible characters
you could see him saying to John Wagner and Alan Grant, I want to put this in Judge Dredd, I want to put this in Strontium Dog, but he let me look through the books, and there was a nun with a gun, and I said, who's this? And he said, well, I don't know, but maybe you can make something of it, and that's essentially where Bloody Mary came from. It was Carlos' visual imagination that sparked so many of the stories that he drew, no matter who was writing them. I mean, he was a little guy, but creatively he was a giant, and he drew giant characters one after the other. Think about it: Judge Dredd, Strontium Dog, Major Easy, El Mestizo. That's long before he got anywhere near the stuff he was doing for me. He was a pleasure to work with, and being able to write a war story for him called Condors about the Spanish Civil War, and allow him to, he told me for the first time, draw a story about his own country. That meant everything. Carlos era un tipo absolutamente maravilloso, era increíble, era un tío que trabajó en algunos de los personajes que yo veía de crío cuando era pequeño, en el Juez Dredd, en El perro de Estroncio, dibujó números de Battle Action de 2000 AD. Para mí lo de trabajar con él era un sueño hecho realidad realmente. Y Carlos solía ir por ahí con un cuaderno donde abocetaba cosas, bueno, de hecho con varios, y de vez en cuando pues los abría y te los enseñaba para decir, oye, a ver si ves aquí algo que te funcione, a ver qué podemos hacer de esto. Y eran personajes absolutamente increíbles. Yo me sentía privilegiado viéndolos porque me daba cuenta de que ahí había cosas que seguro que John Wagner querría incorporar a Juez Dredd o Alan Grant al perro de Estroncio. Y el caso es que entre esos dibujos había el de una monja con un arma. Y dije, ¿y esta quién es? Dijo, pues no tengo ni idea, a ver si tú lo averiguas, porque yo desde luego no lo sé. Era un tipo realmente increíble. A partir de su imaginación visual han surgido multitud de historias. Era un tipo pequeño en estatura, pero un gigante en cuanto a capacidad artística, que encima ha trabajado con personajes realmente gigantescos. Si lo pensáis, la lista es impresionante, desde el Juez Dredd hasta el perro de Estroncio, hasta el mestizo, y todo esto antes siquiera de que yo lo conociera, y antes siquiera de que yo le pudiera proponer ninguna historia. Me parece maravilloso y estoy muy contento de haber podido escribir un proyecto para él, un guión que se llamaba Condors, que está ambientado en la Guerra Civil Española. Y llevo muy a gala el que me dijera que era la primera vez que podía dibujar una historia ambientada en su país. Estoy muy orgulloso y muy contento de haber podido hacerlo. Ya hemos pasado imágenes del Predicador, pero vamos a parar un momentito en la serie, una serie en la que se ha hablado mucho y que tampoco se puede dar mayor consejo que si no la habéis leído la leáis, y si la habéis leído la releáis, porque en una segunda lectura todavía resulta mejor. Así que yo quería preguntarte dos curiosidades. La primera, el personaje de Jesse Cassidy a lo largo de toda la serie va viendo de cuando en cuando a John Wayne, bien sea porque como guía espiritual o como visión o como si fuera su conciencia. En la vida de Garth Ennis, ¿qué personaje cumpliría la función de este John Wayne? O sea, ¿cuál es ese icono que si te pasara lo mismo estaría a tu lado diciéndote, pues a lo mejor esto no sé yo? Well, it wouldn't be John Wayne. Gosh, that's a tricky question to answer, because I feel the world more and more has less to do with the idealism and even the ideological nature of fiction, and everything to do with extremely harsh reality. I'm thinking that the world is coming more and more to be about survival rather than idealism, so that's a tricky one to answer. People often ask me, do I appear in any of my work? And my answer always used to be, and I'll go with this now,
there's a there's a character in the Star one shot in Preacher, a government minister who's watching a special forces unit about to storm a hijacked airliner, and he realizes very quickly that everyone concerned, the special forces unit and the terrorists and the media and the government and everyone except him and probably the victims want this thing to end in a bloodbath because it will serve their own aims. And he says something like, "This is a rather naive thought for a minister of state, but why can't people just be nice?" That's as close as you're going to get to it, I think. Pues desde luego no sería John Wayne. Aparte de eso, es una pregunta difícil de responder porque creo que vivimos un mundo cada vez menos idealista, donde la naturaleza ideológica misma de la ficción se ve sustituida por una realidad cada vez más dura, más difícil de gestionar, o con la que es más difícil lidiar. Creo que en el mundo se trata más hoy en día de sobrevivir que de ser idealista, y eso hace que me resulte difícil responder a la pregunta. Lo que sí puedo deciros como respuesta es que en ocasiones me preguntan que si me identifico, que si me veo reflejado en alguno de los personajes que he ido escribiendo. Y hay un número único de Predicador que se llama Star, en el que te encuentras con un fulano que es un representante del gobierno, un funcionario público, que está intentando coordinar un asalto a un avión que han secuestrado unos terroristas, y el asalto lo van a llevar a cabo una unidad de las fuerzas especiales. Y según va avanzando la acción, el tipo se va dando cada vez más cuenta de que tanto la unidad de las fuerzas especiales como los terroristas, como los medios de comunicación, quieren que aquello acabe en un baño de sangre, y que los únicos probablemente a los que eso no les interesaría son pues los pasajeros secuestrados y él mismo. Y todo el mundo quiere que aquello acabe en un baño de sangre para poder utilizar esa situación para sus propios fines. Y de repente el tipo dice algo así como, más o menos: ya sé que esto es raro que lo diga un funcionario, pero ¿por qué no puede la gente ser más amable? I mean, I'm well aware that I'm not exactly pouring scorn, but at least questioning the idealism of my 90s work, which was a lot more simplistic but a lot more optimistic. That is probably a function of the way the world has gone, and my reaction to it has gone in the last 25 years. My characters now, if they do enjoy triumph, it's on a lot smaller scale, it's a lot less epic, it's a lot more compromised, but that is, as I say, the nature of the world and how I've responded to it. Y me doy cuenta de que con estas respuestas pues estoy cuestionando un tanto mi obra quizás de los años 90, una obra más simplista, pero una obra también más optimista, y creo que este cambio en mi enfoque se debe a la evolución del mundo en los últimos 25 años. Me parece que si mis personajes disfrutan de una victoria en las obras que escribo a día de hoy, pues es una victoria a una escala mucho menor de lo que era en el pasado, y que encima tiende a ser en ocasiones un tanto efímera, pero bueno, creo que eso se debe a la evolución de mi visión del mundo. Perhaps it would be easier if I just believed in superheroes. Igual era más fácil. Or God. Igual era más fácil si creyeran los superhéroes. Todo iba a salir bien. O en Dios, perdón. Y la otra pregunta sobre el predicador, o relacionada con predicador, evidentemente ahí hablas mucho de tu visión de la sociedad americana, pues como a lo mejor su ideal o su ideal para muchos choca un poco con algunos progresos sociales, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo tienes mucha fascinación por algunas otras capas de la sociedad americana, como la mitología que han construido del western, etcétera, etcétera. En aquella época no sé si ya vivías allí o llevabas poco tiempo viviendo allí, pero luego viviste temporadas largas en Estados Unidos. Habiendo pasado el tiempo viviendo allí, ¿cómo ha cambiado tu mirada de la sociedad americana ahora que la conoces mejor, en ambos sentidos, para bien y para mal?
But how has your vision of the States changed since you wrote Preacher? At the time, I had lived in the States, but I mostly wrote Preacher living in Belfast and London, and then I finished it in New York in the spring of 2000. It is a very idealistic view of the States while not ignoring the darker side of things. My view of the US has sadly become darker. The events of the last 10 years have definitely had an effect. I'm not ready to give up, but I am very, very doubtful. I should say that, by the way, in case anyone thinks I'm picking on the US, I'm not. Not specifically. Preacher is, of course, about America, but in looking at things in taking a broader view, the British exhibited massive national stupidity about 10 years ago with Brexit. That was an act of unimaginable dumbness. I can't quite get over it. And I myself grew up in a part of Ireland in which people killed each other over religion, which is the stupidest reason to do anything. So please don't think I'm specifically picking on America. Stupidity appears to be a universal non-virtue. Había vivido en Estados Unidos ya cuando me puse a escribir Preacher, pero sobre todo la mayoría de la obra la escribí en Belfast, o de la serie la escribí en Belfast, en Londres, y luego la acabé en Nueva York en el verano del 2000. La verdad es que quería que fuera una obra idealista, pero que no pasara por alto los elementos más oscuros de la sociedad norteamericana, y hoy en día mi visión de esa sociedad, pues por desgracia, ha tendido más hacia la oscuridad, sobre todo por lo ocurrido en los últimos 10 años. Creo que está teniendo un efecto realmente muy dañino en el resto del mundo. De todos modos, que nadie considere esto un ataque a Estados Unidos, ni mucho menos. No estoy yendo contra Estados Unidos, o al menos no únicamente. Creo que mi propio país, el Reino Unido, ha hecho gala hace unos 10 años de una estupidez nacional increíble en forma del Brexit. Me parece que hicimos gala en ese momento de una estupidez supina, y eso lo está diciendo alguien que creció en Irlanda del Norte, donde se mataba a gente simplemente por motivos religiosos, que es el peor de los motivos para matar a alguien. Así que parece que, por desgracia, la estupidez es una no virtud universal. Su paso por El Predicador me parece increíble, ya no solo en las primeras etapas o incluso en el divertido El Punisher mata al universo Marvel, sino más concretamente, o por poner un principio, el que estaríamos en Max, que se inicia con Bourne, ¿no? Me parece que yo nunca fui muy fan del personaje. Me parece que es una etapa que, si coge su principio y su final, deja una de las últimas casi novelas ríos, si quieres, que ha habido en cómic más interesantes, que mezcla guerra, espionaje y muchas cosas más, que además ha tenido la suerte de estar con gente como Darick Robertson, Goran Parlov, Leandro Fernández, no sé, Peter Snerberg, pero todo parte de una decisión que está en este volumen del que están ahora las imágenes, que es vamos a respetar cosas del personaje, va a ser un poco mayor, más centrado en la cincuentena, quizás ya más salvaje, ya prácticamente un exterminador, vamos a tener a Microchip, por supuesto, pero el origen no. No tiene sentido. La venganza llegaría un momento, probablemente pensarás tú, en el que ya está hasta aquí, ya considero que he llegado bien, ¿no? Aquí su origen no tiene que ver con un drama personal en un picnic, sino con una experiencia bélica en Vietnam. ¿Fue fácil que te dejaran hacer esto? Y cuéntanos el porqué de esta decisión que marca desde el principio esta maravillosa etapa en el personaje. Really, it was what made sense to me. It was the notion that
tragically, people lose their families all the time. So it seemed to me that the thing had to go a bit deeper than that. Vietnam was a disastrous experience for American society. I've always been fascinated with that war because to me it seems that that is where the American story in the 20th century goes wrong. Up till then, it's quite a good one of liberation and redemption as the American military defeats both German and Japanese fascism. Unfortunately, Americans then decide to take the helm, to make the running, and run the opposition to what they see as Chinese and Russian communism, and that ultimately leads to the confrontation in Vietnam, where things go horrifyingly wrong. It seemed to me, therefore, the perfect way to talk about the origin of the Punisher. He goes to Vietnam and he gets a taste for something very, very bad. And after that, it's just a matter of time until something will happen in his life that will allow him to be at war forever, to do the thing that he has gotten that taste for forever. And that's where Bourne came from, really. It was not the death of his family. That was just, if it hadn't been that, it would have been something else. As well as that, of course, I do love telling war stories. It was already established long before I appeared on the scene that the Punisher was a Vietnam veteran, and it gave me an opportunity to write about things that I find fascinating. So, as I've said before, Frank Castle and I were made for each other, and it was only a matter of time before we'd get together. Pues la verdad es que creo que el concepto del castigador no estaba completo, que le faltaban elementos, porque por desgracia hay gente que pierde a su familia todo el tiempo, ocurre con mucha frecuencia, quiero decir, y me parece que tenía que ser algo más profundo lo que explicara el comportamiento del castigador. Me parece además que lo de que hubiera formado parte de la guerra de Vietnam, pues podía servirme para explicarlo, porque creo que Vietnam es el desastre social mayor de Estados Unidos el siglo XX, y me fascina mucho la historia de esa guerra, de ese conflicto bélico, porque esa historia trunca lo que había sido el concepto de Estados Unidos durante el siglo XX hasta entonces. Pasa de ser un país que se considera un liberador y un redentor, capaz de acabar con el fascismo en Alemania y en Japón, a transformarse, por la visión que tienen Estados Unidos del comunismo chino y ruso, en un país que adopta una actitud totalmente diferente, que acaba generando el conflicto en Vietnam, y donde las cosas encima acaban realmente fatal. Me parece que estaba muy bien lo de poder ambientar el origen del castigador o las raíces mismas en su experiencia en la guerra de Vietnam, porque estaba establecido en la historia de Marvel que el castigador era un veterano de Vietnam. Allí se le acusa de haber cometido algo absolutamente horrible, eso tiene un impacto en su comportamiento, y lo que necesita a partir de ese momento es encontrar una excusa que le permita dedicar su vida a seguir haciendo lo que había aprendido a hacer en esa guerra y que tanto le había gustado, a continuar en un conflicto permanente que le permitiera seguir comportándose de esa manera. Y de ahí surge Bourne. Yo creo que no se debe el origen del personaje a la muerte de su familia, aunque desde luego eso tiene una influencia también. Pero si no hubiera sido la muerte de su familia, hubiera sido otro el motivo que llevase a la aparición del castigador. Además, como ya sabéis, me encanta la historia bélica, y lo de que el castigador fuera un veterano de Vietnam me permitía contar historias que me parecen absolutamente fascinantes.
Así que, como ya he oído en varias ocasiones y como ya os he dicho antes, creo que Frank Castle y yo estábamos hechos el uno para el otro y que era solo cuestión de tiempo que acabáramos juntos. Ayer, hablando de Batman, nos decía Ram que cuando se construye una leyenda o se mitologiza a alguien, es imposible hacerlo sin destruir a la persona, ¿no? Y esto me hizo pensar en la charla de hoy y en tu final de la etapa del Punisher, en el que, en vez de contarnos una última historia de él, nos cuentas cómo los demás personajes o gente que lo rodean lo ven a él, ¿no? Y eso es lo que realmente, esa visión de los demás es lo que lo convierte en leyenda, es lo que le eleva un poco, ¿no? Más que a lo mejor lo que haga o deje de hacer. ¿Tú también crees que son los demás los que elevan esa categoría y crees que es posible hacerlo sin destruir a la persona, o crees como Ram que si esto sucede es pues así, sacrificándolo todo o perdiéndolo todo? I think the Punisher is a good deal more down to earth than something like Batman. Simultaneously, though, there is something very, very much larger than life about him. I see Frank Castle, I see the Punisher almost as a force of nature, as one of those things that happens, like the volcano, the earthquake, the tropical storm. Things get bad and the pressure builds up and things get worse and worse and worse, and then one day you look out the window and there's that silhouette on the horizon, there's that stranger walking into town, and things will never be the same again. So yes, there is a mythical quality to this, but I think it comes not so much as from how the supporting cast see him, as from the way he appears and the way he acts. Creo que el Castigador es un personaje que está mucho más anclado en la realidad que Batman, y al mismo tiempo, pese al carácter que debe tener realista, también es un personaje que es más grande que la vida misma. Es casi como una fuerza de la naturaleza que arrasa todo allá por donde pasa. Es como un volcán, como un terremoto, como una tormenta tropical, y es un fenómeno en el que su nacimiento, su creación, si queréis, tiene que ver con que las cosas se ponen mal, y entonces la presión aumenta, y luego la presión sigue aumentando y las cosas van yendo a peor, y todo va cada vez con una presión creciente, hasta que de repente ves una silueta en la lontananza que se acerca a la ciudad, y sabes que a partir de ese momento las cosas no volverán a ser lo mismo. Creo que el elemento mítico que puede tener el Castigador no deriva tanto de cómo lo ven quienes lo rodean, sino de cómo aparece y se comporta él. Bueno, aprovechando que estamos viendo imágenes de The Voice, que hemos visto de Preacher, es como el elefante en la habitación, me gustaría saber qué opinas de las adaptaciones televisivas, si quieres, o cinematográficas de cómic en general, pero sobre todo de las tuyas en particular. Yeah, there's no one rule that covers this stuff. Any adaptation will, of course, be informed by the form in which it began. Generally, you're seeing a ton of superhero comics become superhero movies. I don't think they're really anything more worthwhile, anything more intelligent, and anything less of a waste of talent than their originals in comic book form. I am glad that The Boys is out there allowing a degree of critique of the notion of what we'll call superheroism. As regards the actual adaptations, I'm delighted to see them come along. They frankly make my life a good deal easier. They also get my stories out in front of a much bigger audience than I could ever have dreamed of. Not everyone who watches the shows buys the comic or one of its collected editions. I'm well aware of that. That's just the nature of things. But both Preacher and The Boys
have gotten out to new audiences in the past 5 to 10 years that they would otherwise never have reached. And that to me is the value above all else of those adaptations, getting my work in front of new audiences. No creo que haya una única respuesta a esa cuestión. Creo que hay un montón de factores distintos. De lo que sí estoy convencido es de que cualquier adaptación, sea de lo que sea, viene marcada por el formato original del que nace. Y por eso creo que hay muchas películas de superhéroes que adaptan la naturaleza del material original. Y como ya sabéis, a mí ese material original no me parece nada interesante, no me parece que merezca la pena. Por eso estoy contento de que haya surgido la serie de The Voice, porque permite que haya una crítica a ese supuesto concepto del superheroísmo y permite que haya una visión distinta a la que estamos viendo en las películas. Estoy encantado, por otra parte, cada vez que me anuncian que va a haber una adaptación de una obra mía, porque eso me facilita muchísimo la vida y porque permite también que mis historias lleguen a un público mucho más amplio. Soy perfectamente consciente, un público con el que no hubiera podido soñar en ningún otro momento. Soy perfectamente consciente de que no todos los espectadores van a coger y comprar un cómic o un tomo recuperatorio que recoja mi obra, pero sí sé que van a empezar a acercarse algunos a lo que yo he escrito, tanto en el caso de Predicador como en The Voice. He podido acceder a un público nuevo como el que no hubiera podido soñar hace unos 5 o 10 años. Y yo creo que ese es el valor real que tienen estas adaptaciones, y es el poder acercar mi obra a un público nuevo que no la hubiera conocido de no ser así. El tiempo, que siempre es un tirano así que nos oprime, ya lo anticipamos, no nos iba a permitir hablar de todos sus trabajos. Como ya lo habíamos aceptado, yo te quiero hacer una pregunta que se podría extender a muchas otras presentaciones como esta en las que habrás estado, y es: ¿cuál es esa serie de las muchas que has hecho? ¿Cuál es ese trabajo de tu larga comicografía que siempre dices, joder, este es uno de mis favoritos y nunca me preguntan por él? Yo quiero hablar más de este cómic en particular y no puedo. Y háblanos de él. Out of all of your works, the one you would like to talk more about and no one asked you about? I can't say that no one asks me about it, but it's always the war stories. They're the ones that mean the most to me. I'm very fond of Preacher, Hitman, Cross, The Boys, Punisher, Fury, but I'm also very, very fond of Rover, Red Charlie, Caliban, Red Team, Babs, Marjorie Finnegan, Code Prue, A Train Called Love. But it always comes down to the war stories for me, because that's where I feel I do my best work. My favourites would be Nightingale, Dear Billy, The Last German Winter, Vampire Squadron, the individual stories like The String Bags, Out of the Blue, probably Sarah, the story about the Russian woman sniper, if I had to nail it down to one single story. But I'm also going to point out the series I've revived with some very talented writers and artists for the British publisher Rebellion, Battle Action. That's a comic I read as a kid, and I've been able to write characters and stories I loved and update them. Things like Johnny Red, Dredger, Hellman, The Sarge, Nina Petrova. That's meant more to me than almost anything else. And I talked about how the success of the TV adaptations has made my life easy. It's made my life enormously rewarding, because now I can do these stories that mean more to me than anything else I've done.
No diría que nadie me pregunta, pero sí diría que serían las historias bélicas. Son las que son especialmente importantes para mí. No es que no me guste El Predicador, The Boys, Stitch, Crossed, Furia, Caliban, Babs, Marjorie Finnegan o cualquier otro de los proyectos que he ido haciendo. Esos me interesan mucho, pero me gustan especialmente algunas de las historias bélicas que he ido haciendo, como Nightingale, como Billy, como Last Time, como Winter Vampires. Eso en cuanto a sagas. Luego números únicos como Stringbags, Out of the Blue, Sarah. Si tuviera que reducirlo a respuesta a una sola cosa, quizás diría Sarah, que es la historia de la francotiradora rusa. Y estoy muy orgulloso también de haber podido revivir para la editorial Rebellion Battle Action, que es una serie de cómics que yo leía, cómics bélicos que yo leía de niño, y poder escribir las historias de los personajes que tanto me gustaban, de Johnny Red, de Hellman, de Sarge, de Nina Petrova. Son personajes que significan muchísimo para mí y que tienen mayor importancia casi que cualquier otra de las cosas que yo haya hecho. Creo que es de mis mejores, en el sentido de que creo que es mi mejor trabajo. Hablaba antes de que el éxito de las adaptaciones me facilita la vida, pero en realidad lo que hace es ofrecerme una recompensa en forma de poder contar historias que son emocionantes para mí y que son más importantes que cualquier otra de las cosas que haya hecho antes. Aprovechando que comentas específicamente tu obra sobre historias de guerra, no te voy a preguntar, porque ya lo comentaste muchas veces, supongo que hasta la extenuación, pues cuando en el asalto al Capitolio pues llevaban la máscara del Punisher, pero eso sí me ha hecho pensar que en las historias de la guerra quizás ahora puedas notar un escrutinio mayor por el público general, pensando ¿qué nos trata de decir? ¿Qué mensaje nos manda sobre el conflicto bélico en esta dirección o en aquella? Cuando a lo mejor hace unos años pues las podías hacer un poco más despreocupadamente. ¿Notas este mayor escrutinio o comentario alrededor de las obras bélicas que haces o para nada? Stories saying, what is he trying to tell me here? Because maybe 15 or 10 years ago this didn't happen, but since the Punisher thing and since other kind of stuff, it is more present. Do you agree with that, or do you take that into consideration when writing these stories? There were people on January the 6th who were wearing Captain America t-shirts, but I haven't heard anyone talking about getting rid of that little trademark. The Punisher's just an easy one. Because it's always easy to scapegoat fiction. It's always easy to say we can solve our problems by getting rid of this comic book, this movie, this novel, this thing that says the bad things. But the bad things are already there and they're inherent in people. You are not going to solve the inequalities of society by getting rid of the Punisher. You are not going to lift African American people out of police gun sites because of their economic circumstances, because you decide that the Punisher's skull is suddenly inappropriate. The reaction against the Punisher, I think, was simply a combination of Marvel wanting to please its shareholders and people on social media setting themselves strange little tasks under the delusion that they could change the world by attacking fiction. It goes far deeper than that, and it has very, very little to do with stories in comic books, movies, novels, everything else. We're just an easy target, that's all. Bueno, también había gente que durante el asalto al Capitolio, a la colina del Capitolio, el 6 de enero, llevaba camisetas del Capitán América y nadie dice nada de cargarse ese personaje que tan poca gente conoce, ¿verdad? Yo creo que lo del castigador, lo del Punisher, en este caso, es porque se le utilizó como chivo expiatorio. Cuando se dice que hay que eliminar un cómic o una película o una novela porque se considera que
es algo negativo, porque habla de cosas perniciosas, se olvida muchas veces que eso ya existe en la sociedad y que no es porque aparezca una obra de ficción o no tienen impacto porque aparezcan en una obra de ficción, sino que y ni se va a arreglar las desigualdades sociales cargándote al castigador. La población afroamericana de Estados Unidos no va a desaparecer de la mirilla de las armas de la policía, ni se va a mejorar su condición socioeconómica porque se prohíba a alguien llevar la calavera del castigador. Yo creo que eso es el tipo de acción que sirve para que unas cuantas personas en redes sociales crean que están haciendo algo por cambiar y mejorar el mundo, atacando a elementos de ficción que no tienen nada que ver con la situación real. La situación real es algo mucho más profundo y tiene una solución mucho más difícil que simplemente la de prohibir una historia, un cómic, una película. Lo que ocurre es que nosotros somos un blanco fácil. Por la mañana, porque muchos de los que estamos aquí hemos pensado, joder, pero ¿qué le llevo, ¿no?, a Garth Ennis para que me firme? O sea, ¿qué cojo? Porque va a pensar que estoy loco si le llevo todo lo que rellevarle. Incluso si cojo un poco de todo lo que me gusta, pues imaginaros la pila. Seguro que me entendéis. Y por la mañana decía, claro, es que llevo varias décadas haciendo o escribiendo un cómic mensual de forma continuada. Imaginaros la cantidad de ellos que son, ¿no? Y la pregunta en realidad casi que me venía a mi cabeza era otra, ¿no? Mucho tienes que amar este medio de expresión que nosotros también amamos tanto para después de tantas décadas seguir lanzándote a proyectos nuevos, emocionándote con volver a personajes de 2000 AD que te hicieron feliz, pudiendo elegir, como tú decías, y como tantos otros autores, quizás aprovechar la fama y la popularidad para tocar otros medios narrativos. El amor tan profundo me hace querer saber que nos cuentes para Garth Ennis qué significa el cómic. What does comic book mean? What do comic books mean to Garth Ennis? Yes, I could have gone elsewhere. I could have gone to film and TV and made a lot more money having my vision diluted and probably destroyed. I could have gone to prose fiction and reached a lot less people. Although that is, to be fair, something I would like to do. Comics remain a fantastic storytelling medium in which you can quickly and efficiently and in a very vibrant, interesting way tell stories about absolutely anything you choose. I wish people could see that more, and I wish people would take advantage of it a bit more and try to tell as many diverse stories in as many different genres as possible, because they're all waiting to be told, and comics is the perfect place to do it. Pues sí, efectivamente, podría haberme dedicado a escribir series de televisión, meterme a guionista de televisión y ganar un pastizal y permitir que diluyeran mi obra hasta casi destrozarla o cargársela. Podría ser autor de prosa y llegar a mucho menos público, aunque he de confesar que lo de escribir prosa es algo que también me gustaría hacer. Pero creo que los cómics son el medio narrativo perfecto para contar una historia, porque es un medio que se caracteriza por la rapidez, por su carácter vibrante, por poder contar el tipo de historias que quieras. Te ofrecen la oportunidad de contar absolutamente todo lo que te venga en gana, y ojalá la gente se diera cuenta de ello y ojalá se utilizaran más los cómics para este fin. Ojalá se cuenten siempre tantas historias como sea posible, en tantos géneros como sea factible. Ojalá, porque esas historias están ahí a la espera de que alguien las cuente, y los cómics son el medio perfecto para hacerlo. Antes de las firmas, que no nos vamos a pasar más que un minuto para que haya el mayor tiempo posible, habrá como media horita, una cosa así, quería decir
Continuando con la conversación que se hacía antes con Carlos Ezquerra, sí que recuerdo una cosa que también me dijo, es que vais a ver este mocoso que nos va a pasar a todos por la izquierda, va a ser uno de los más grandes autores y si algún día lo conocéis vais a flipar. A veces tú no tienes claro, en el mundo en el que estás viviendo, porque necesitas distancia para ver las cosas cuando estás en un momento histórico, a nosotros no nos hace falta, sabemos que ahora estar aquí en este auditorio con Garth, en esta historia de 30 años de las jornadas es un momento histórico, y yo le quiero dar las gracias. Sé que su personaje favorito es Robo Hunter, sé que Robo Hunter es un personaje que desea más que nada tener dinero suficiente para retirarse y no hacer nada, y me alegra que él, que tiene dinero suficiente para retirarse y no hacer nada, hace cómics y nos hace felices con ellos y sigue teniendo proyectos, así que quizás todos debamos tener, no lo sé, una mirada más pesimista, pero hay algo en lo que todos vamos a ser optimistas, y es en que vamos a poder seguir leyendo y releyendo tus cómics, y eso se merece, como siempre, un muy fuerte aplauso. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much. Can I just say thank you for showing up today, and thank you for supporting my staff. I should just say that unlike Sam Slade, RoboHunter, I do not have giant psychotic but brilliantly designed Ian Gibson robots trying to kill me, so retirement is an easier one to avoid for me. Thank you to Jorge for his excellent questions, and Diego for his excellent translation, making me smarter, funnier and more articulate than I actually am. So thanks guys very much. Cheers. Muchas gracias a todos por venir, gracias por apoyarme comprando mi obra. A diferencia de Sam Slade, yo no tengo un androide psicótico diseñado con brillantez por Ian Gibson persiguiéndome, así que lo de retirarme para mí resultaría siempre más fácil que para Sam. En cualquier caso, muchas gracias a Jorge por sus estupendas preguntas, gracias a Diego por la traducción, por lograr que suene más articulado de lo que soy, o más inteligente de lo que soy, y en cualquier caso, muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí. Que ahora no aplaudáis porque si no os quedéis sin tiempo para y para que dé tiempo a todos, por favor, tres cómics, escoger 3 cómics, por favor.